Los triángulos notables son aquellos triángulos que a partir de la razón de dos de sus lados se pueden calcular su tercer lado y la medida de sus ángulos internos. En las funciones trigonométricas, en un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas del ángulo alfa con vértice en A son el seno, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa; el coseno, la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa; y la tangente, la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En la regla general de triángulos notables, el cateto mayor de dimensión es aquel que se opone al ángulo de 90 grados. El cateto de menos dimensión se opone al ángulo de menor dimensión, y en la suma de sus ángulos no rectos es igual a 90 grados. Teorema de Pitágoras en triángulos notables. El teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Matemáticamente se expresa mediante la ecuación. Por esta razón, la hipotenusa de un triángulo siempre será bastón, de mayor a la dimensión de los catetos, y además, en un triángulo rectángulo, siempre estará en el lado opuesto del ángulo de 90 grados. En la vida cotidiana son de mucha utilidad hoy en día los triángulos, ya que se utilizan en la arquitectura y se utiliza de base para la construcción de muchas cosas como pirámides, señales de tránsito, puentes, veleros, puertas y hasta de ventanas. También implica el uso en los diferentes contextos, como la física cotidiana, al hallar la altura máxima, la distancia, líneas horizontales o verticales, también en vectores, o en la arquitectura se utilizan en el diseño de edificios y otras estructuras. Geometría, para realizar problemas matemáticos en los que se deba utilizar de diversos tipos de ángulos. Problema. Una escalera apoyada sobre una pared forma con el suelo un ángulo de 64 grados. Calcula el tamaño de la escalera si se sabe que desde su pie a la pared hay una distancia de 1.4. Lo primero que se hizo fue graficar el problema, tomando en cuenta los datos y que nos tiene que dar una figura de un triángulo. Primero tomamos la base, que es lo que nos está diciendo que la escalera está recargada en una pared. Entonces la pared sería la parte trasera del triángulo y la distancia de 1.4 metros sería la distancia desde la escalera hacia la pared, que será la base, dándonos como resultado un ángulo de 74 grados, que es lo que ya nos proporciona en el problema. Y ya la unión de los dos, que son el cateto opuesto y la distancia de la escalera hacia la pared, nos darían la hipotenusa, que es la suma de los dos catetos. Y para resolverlos tendríamos que basarnos en el seno, coseno o tangente, cualquiera de esas tres fórmulas que apliquen, y en base a los datos que ya nos proporciona el problema. En este caso ocuparíamos el coseno, porque nos están dando lo que son el cateto adyacente de 1.4 metros sobre la hipotenusa, que es la que tenemos que resolver para llegar a el resultado de lo que nos va a dar. Entonces ya pondríamos la sustitución del cateto adyacente, que es 1.4, sobre el coseno de 74, porque ya lo que está dividiendo pasaría multiplicando. En este caso la hipotenusa quedaría en el lugar del coseno de 74. Y al realizar toda la operación, ya sacando el coseno de 74, nos da 0.27.
1.4 sobre 0.27 nos da el resultado de 5.18 metros, según la unidad dada en el problema, y a eso equivaldría la medida de la hipotenusa.